fue. Bien, vamos a darle continuidad a nuestra sesión de la última sesión. Creo que habíamos tenido el jueves anterior, debido a que fue feriado el día sábado. Y habíamos dicho que a partir de la sesión del día de hoy íbamos a hablar sobre el siguiente patrón de diseño, que era el patrón de acceso a datos, conocida como DAO. Nosotros lo que estamos haciendo es, voy a compartir un poco mi pantalla para que ustedes puedan. Esto ya va a empezar a grabarse también, señores, y al finalizar, como siempre, voy a compartir con ustedes el link. Nosotros habíamos iniciado ya nuestro proyecto, y en el cual nosotros habíamos primeramente establecido lo de la conexión y habíamos seguido a esa conexión con el ejemplo de los DTO. Y ahora nos toca empezar a trabajar con el siguiente patrón de diseño, que es el de acceso a datos. Recordemos que DTO era transporte de datos entre objetos, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con el patrón que nos va a dar ciertas reglamentaciones cuando tengamos que acceder a datos. Y para entender, cuando decimos acceder a datos, nos referimos a la fuente de datos, que en este caso la fuente de datos es lo que normalmente nosotros conocemos como el motor de base de datos. Pero un motor de base de datos no es la única fuente de datos. La fuente de datos es un término utilizado para identificar al lugar en el cual se encuentran los datos. Y un lugar en el cual se encuentran los datos podría ser el motor de base de datos, como es en este caso. Podría ser un archivo tipo JSON, podrían ser un archivo CSV, un archivo TXT, es decir, cualquier tipo de sitio, de lugar o de archivo en el cual se encuentre datos. Podría ser un web service también, que consuma datos de otro web service. Entonces la fuente de datos no es un archivo físico, sino que es la comunicación con otro web service. Entonces nuestro patrón DAO lo que nos va a dar es las instrucciones o las reglamentaciones para cuando nosotros tengamos que preparar el software para poder acceder a dicha fuente de datos, independientemente de cuál sea nuestra fuente de datos. Y la ventaja es que nosotros tendríamos que preparar un acceso a datos que sea bien genérico y que no sufra mayores modificaciones en el momento de cambiar mi fuente de datos. De aquí es donde venimos y decimos, dije yo en este caso en las primeras sesiones, que nosotros podríamos, respetando el patrón de diseño, podríamos preparar un software de tal manera que podamos hacer multiconexión de base de datos, e inclusive demostrar que todas las operaciones que hacemos contra un motor de base de datos podemos volcar sin mayores dificultades a otro motor de base de datos. ¿Por qué? Porque justamente el patrón DAO es lo que nos va a dar esa facilidad, esa ventaja, siempre y cuando nosotros evidentemente estructuremos desde ahora nuestro proyecto respetando esa codificación. Si nosotros no respetamos esa codificación y utilizamos una lógica no estandarizada, evidentemente eso va a complicar el día de mañana si yo quiero hacer un cambio de motor de base de datos, por ejemplo. Bien, sin más preámbulos, lo que yo debería de hacer es crearme un nuevo paquete y crearme, en este caso, un paquete denominado DAO, que sería acceso a datos en formato de objeto. Clic derecho sobre DAO, sobre el paquete, y aquí, en vez de estar creándonos una clase común, por decirlo así, común, ¿verdad? En vez de estar creando la tradicional clase que nosotros conocemos, lo que yo debo de crear, señores,
lo que yo debo de crear es una interfaz en Java. Entonces, clic derecho, Java Interface. Si no encontramos esa opción aquí, lo que debo de hacer es ir a otro, ir a la opción que me dice Java, y sería la segunda opción, seleccionar Java Interface, le doy siguiente, crearía un nombre, le denomino así base SQL, un término muy genérico que luego les voy a explicar. Le doy finalizar. Fíjense que no dice clase, no dice clase. Repito, no es una clase la que estamos creando, es una interfaz. Una de las características, el uso de la interfaz es propiamente de la programación orientada a objetos. Esto es una de las características fundamentales que tiene la programación orientada a objetos, que muchas veces la utilizamos y otras veces no la utilizamos, ¿verdad? Pero si la utilizamos correctamente nos da un montón de ventajas a la hora de nuestro desarrollo. Dentro de una interfaz yo no voy a codificar ninguna operación. Dentro de una interfaz lo que yo voy a hacer es voy a declarar las operaciones que van a ser utilizadas por las clases. Lo que yo aquí tengo que hacer es preparar como una plantilla de trabajo, una plantilla de métodos, y las clases que van a implementar esta interfaz es la que van a implementar según su necesidad. Yo aquí por ejemplo puse base SQL. Entonces, ¿cuáles serían por ejemplo las operaciones de índole SQL? A eso es lo que quería llegar, ¿verdad? Las operaciones de índole SQL, por ejemplo, sería agregar, abertura, cierre de paréntesis, punto y coma, pero me falta el public, y si va a ser de tipo void o si va a retornar alguna operación. Entonces acá le pongo agregar, podría ser otra de las operaciones normalmente las operaciones transaccionales que siempre realizamos sobre una tabla de un motor de base de datos. Agregar, modificar y eliminar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy preparando? Estoy preparando las operaciones, pero dichas operaciones no pueden ser codificadas dentro de esta interfaz, o no deben de ser codificadas. De hecho, no le va a permitir. Si yo esto quiero codificar, al poner abertura y cierre de paréntesis, recuerden que al poner abertura y cierre de paréntesis, esto simboliza de que se va a empezar a construir o se va a empezar a codificar dentro de dicho método, ¿verdad? Entonces, al posicionarme aquí me dice que dentro de los métodos no puede, o sea que la declaración de métodos pertenece a una interfaz, pero no la construcción de los códigos dentro del método, no la implementación del método. Entonces, solamente yo puedo declarar los métodos, pero no implementar los métodos. La implementación de los métodos siempre va a depender de las clases que implementan esta interfaz. Entonces, habiendo dicho eso, lo que yo tengo que hacer es crear otro paquete, y acá en conexión
aquí en la raíz. Y esto lo que va a hacer es, va a implementar el DAO. Creo que va a sonar mejor que este del revés. Implementación del DAO. DAO implement. ¿Qué significa eso? Que esto van a trabajar en conjunto. Clic derecho, nuevo. Voy a crear una clase. Y dentro de dicha clase, lo que yo voy a hacer es, dentro de dicho paquete voy a crear una clase para poder implementar los métodos de dicha interfaz. Entonces aquí sería, a ver, base SQL, nomás le llamé yo ahora. Entonces voy a poner, estos son ejemplos nada más. Esto va a ser, por ejemplo, SQL para el Postgres. O al revés, suena mejor. Y dentro de esta clase, lo que me tocaría hacer es ponerle la palabra reservada implements, y ahí tendría que encontrar la interfaz que yo había preparado. En este caso, la interfaz se denomina base SQL. Una vez hecho esto, automáticamente tu IDE te va a exigir que implementes todos los métodos abstractos. ¿Por qué métodos abstractos? Porque los métodos fueron declarados dentro de la interfaz, no fueron declarados aquí. Aquí solamente fueron implementados o son implementados. Entonces aquí es donde sí ya me prepara el método para que yo pueda darle el comportamiento que yo necesito según necesidad. El siguiente ejemplo sería el otro motor de base de datos que yo suelo utilizar, el MySQL. Hago exactamente lo mismo, creo una clase y aquí implemento la interfaz base SQL. Me va a exigir que yo implemente todos los métodos abstractos. ¿Se fijan? Entonces aquí yo tengo la implementación orientado al PostgreSQL y aquí tendría la implementación orientada al MySQL. Si mi interfaz en algún momento tiene una variante, una modificación, por ejemplo una agregación, esto quiero que me prepare una lista, quiero que me devuelva, mejor dicho, una lista de tipo string. Automáticamente en el momento en que yo modifique mi interfaz, las clases en donde fueron implementadas dicha interfaz van a empezar a dar error. ¿Por qué? Porque las clases tienen que respetar el 100% el comportamiento de mi interfaz. Y en este caso el comportamiento de mi interfaz se alteró, ¿verdad? Se modificó, se le agregó un método. Entonces evidentemente quiere decir que las clases en este momento quedaron obsoletas, en el sentido de que me va a empezar a dar error, ¿sí? Entonces yo estoy obligado a implementar el 100% del comportamiento de la interfaz. Por eso es que mencioné de que crear una interfaz es sinónimo de crear una plantilla de trabajo que debe de ser respetada por todas las clases que tienen o que quieren o que implementen dicha interfaz.
si yo aquí en mi interfaz hago una agregación como lo que acabamos de hacer y nos dio un error, o mejor dicho nos exigió a agregar en todas las clases, perfecto. Pero si yo borro también esto va a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque yo aquí, en este caso, a mí me toca, fíjense que en el otro caso a mí me exigía implementar, pero en este caso a mí lo que me dice es que este override ya puedo remover, porque el override significa sobreescritura. No me dio más ningún error al borrarle este override. Este override representa que yo voy a sobreescribir un método que se encuentra dentro de dicha interfaz. Modificar se encuentra dentro de la interfaz base SQL. Por ende, yo voy a poder modificar eso, o voy a poder codificar. Y por eso es que él me pone acá que este método va a ser sobreescrito en esta ubicación. Se va a sobreescribir el método. Y evidentemente, como esto está sobrescrito, lo que yo ponga en modificar, que corresponde al método Postgres o a la clase PostgreSQL, bajo ninguna circunstancia, esto también le borro el override, bajo ninguna circunstancia va a alterar o va a interferir en la codificación que se encuentra dentro del modificar, pero perteneciente al MySQL. Esa es una de las, vamos a decirles, una de las propiedades de la programación orientada a objetos, que es la abstracción de código, el uso de la interfaz. Mediante el uso de la interfaz, mejor dicho, yo tengo una interfaz en el cual yo tengo codificado todos los métodos necesarios. Eso lo guardo dentro de una interfaz, se genera una plantilla de métodos o de operaciones, y cuando yo necesite utilizar esos métodos, lo que debo de hacer es, como hice aquí dentro de estas clases, poner la palabra reservada implement por delante de tu clase, del nombre de tu clase, y a continuación indicarle que vos querés que te implemente todos los métodos que contiene esta interfaz. Entonces, de esta manera vos te aseguras que todas las clases van a implementar base SQL, van a trabajar con las mismas operaciones y los mismos tipos de datos. Esto es muy utilizado normalmente cuando uno quiere, cuando uno por ejemplo trabaja en un equipo de desarrollo y quiere que el equipo de desarrollo respete al 100% los términos de las nomenclaturas establecidas en el equipo de desarrollo. ¿Qué significa esto? El jefe de desarrollo nos dice: todas las operaciones de ahora en más van a ser en singular, vamos a respetar la nomenclatura camel case, vamos a utilizar objetos, vamos a utilizar listas, vamos a utilizar vectores, o vamos a utilizar las clases string, vamos a utilizar las lambdas, etcétera, etcétera. El punto es que hay una instrucción que se debe de respetar al pie de la letra. Entonces todas esas instrucciones son incluidas dentro de la interfaz. Para ser un poco más claro, para que quede más ejemplificado, por ejemplo, cuando voy a trabajar con los métodos de agregar y modificar y eliminar, sí o sí se tiene que retornar un estado. El estado tiene que ser o falso o verdadero. Entonces me toca a mí acá ya indicarle que el valor que va a retornar va a ser un booleano. Entonces yo haría esa modificación, y con esto yo estoy asegurando de que todas las clases que implementen base SQL van a tener que implementar. Fíjense que me empezó a dar error. Entonces a mí me conviene, ya como me da muchos errores, me conviene borrar esto y volver a implementarlos nada más.
Entonces acá está el consultar registro y acá automáticamente me agrega ya el agregar con el booleano y el retorno. Pasa lo mismo con el MySQL. Implemento los métodos abstractos y tengo exactamente lo mismo. Si yo aquí llegase a modificar y por algún motivo le pusiera void, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el override me va a decir luego que no corresponde, porque existe el método agregar dentro de la interfaz, pero el método agregar que retorna un valor, y ustedes saben que el void significa sin retorno, entonces esto no corresponde. Al borrarle el override, ahí lo que nos va a decir es que me está montando error. Al borrarle el override me va a decir que tengo que implementar lo que está sucediendo es que se está confundiendo el IDE porque él encuentra que existe el método agregar, pero es diferente tipo. Acá abajo ya me volvió a agregar. Esto era lo que estaba sucediendo. Él encuentra que existe un método agregar, pero no es tipo void, sino que es tipo boolean. Al borrarle el override, ahí les va a pedir que le agreguen el override, pero me da un error porque no es void, es boolean. Se tiene que respetar al 100% el comportamiento de lo que yo declaré dentro de la interfaz. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo yo utilizaría esto? Creo que yo aquí tengo un test. Lo que yo tendría que hacer es llegar hasta la interfaz base SQL, es igual, y aquí tendría que saber cuál implementar. ¿Qué sería eso? Sería saber a qué instancia hacerle el new. En este caso va a ser new del MySQL o del PostgreSQL. Entonces si yo le hago del MySQL no voy a tener ningún problema, y aquí voy a utilizar base punto y ahí le llamo al método agregar o al método eliminar o al método modificar o al consultar, pero que pertenece a la implementación del MySQL, que también podría hacer lo mismo, base SQL. En este caso voy a ponerle base 2 para que no me dé ningún error, y en este caso voy a implementar el del PostgreSQL. Entonces también funcionaría de la misma manera, base 2 y le invocamos al método agregar. ¿Cuál es la diferencia, señores? En la implementación que estamos haciendo. De esta interfaz voy a implementar esta clase y en otro momento voy a implementar esta clase. Ambos tienen el método agregar, pero el comportamiento del método agregar de esta implementación es totalmente diferente a la implementación del método agregar perteneciente al PostgreSQL. Son dos clases diferentes, son implementaciones diferentes. Cada clase define la implementación que él necesita. Para el MySQL, tal vez yo en las consultas del registro utilice funciones propias del MySQL, y en el del PostgreSQL evidentemente utilice funciones propias del PostgreSQL.
son implementaciones totalmente diferentes. Entonces, si yo tengo preparado de esta manera, por más que yo no codifique, o sea, evidentemente ustedes al inicio no es que van a empezar a codificar todas las clases pensando en que en algún momento van a cambiar el motor de base de datos. Ustedes lo que tienen que hacer es tener esta base por lo menos definida y luego una clase que implementen. Y ahora mismo ustedes van a utilizar una clase pensada en el PostgreSQL. Y en algún momento otros van a usar pensada en el MySQL. Pero si por algún motivo el día de mañana en sus empresas, sus jefes de desarrollo, sus gerentes, sus directores le indican de que ustedes tienen que migrar de un motor a otro motor, ¿qué implicaría eso? Implicaría que ustedes dentro de la clase o dentro del patrón DAO implement tendrían que crear otra clase pensada en otro motor o en otra fuente de datos, y dicha clase debe de implementar su interfaz. Automáticamente al implementar la interfaz estamos obligados a implementar todos los métodos abstractos, y una vez implementados los métodos abstractos, aquí ya nos tocaría codificar la sintaxis pensado para el Oracle. Y una vez que hayamos mejor dicho, modificado todos los métodos de la clase Oracle, tendría que venir en el lugar en donde estoy haciendo mi implementación, y en vez de usar el MySQL, acá sería cuestión de cambiar la instancia. Entonces acá sería utilizar el del Oracle, y automáticamente los demás debería de seguir funcionando, siempre y cuando evidentemente nosotros no alteremos los datos de las tablas de nuestro diagrama de entidad de relación. Si nuestro diagrama de entidad de relación empieza a alterarse, o las tablas de mi motor de base de datos empiezan a alterarse, evidentemente eso nos toca también a nosotros replicar dichos cambios del lado de nuestro software. Pero si nosotros no hacemos coincidir las actualizaciones de tu software contra las actualizaciones de tu motor de base de datos, esto va a quedar desfasado. En algún momento va a haber un desfasaje. Pero si nosotros mantenemos esa concordancia, evidentemente implicaría el cambio aquí nada más. En algún momento implemento el que es para el PostgreSQL, en otro momento implemento el que es para el MySQL, y por último implemento el que es para el Oracle, como ejemplo. ¿Se entendió, señores? El día sábado nosotros vamos a estar haciendo los ejercicios prácticos sobre esto, y ya vamos a comunicar ya una operación sobre una tabla. Si nosotros habíamos dicho de que lo ideal sería que ustedes ya vayan teniendo sus diagramas de entidad de relación para que podamos seguir los ejercicios, ¿sí? Entonces, aquellas personas que todavía están con falta de definición, no es necesario que ya definan todo el diagrama de entidad de relación. Por lo menos tengan definido una o dos tablas referenciales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a agarrar una tabla que tenga solamente columnas propias, ¿sí? Por ejemplo, voy a agarrar la de ciudades, nacionalidades. Entonces esa tabla va a tener posiblemente un ID, una descripción y un comentario. O sea, no van a tener muchos atributos las tablas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día sábado? Vamos a utilizar esa tabla para poder hacer las operaciones comunes que nosotros estaríamos haciendo en una tabla SQL. ¿Cuáles serían dichas operaciones?
serían las de inserción, la de modificación, la de eliminación, la de consultar todos los registros de dicha tabla y la de consultar el registro según un filtro. Repito, entonces el compromiso que ustedes deberían de asumir es que para el sábado ya tengan definido por lo menos 2 tablas para poder hacer el ejercicio. No importa que sean tablas repetidas, que todos tengan, no sé, todos se ponen de acuerdo y todos trabajamos sobre la tabla nacionalidad, por ejemplo. Y bueno, no hay problema, el punto es trabajar, el punto es que ustedes puedan seguir el ritmo de las sesiones, porque se dan cuenta que son conceptos que tal vez algunos ya conocen, algunos ya mastican bien estos conceptos y tal vez para otros son términos nuevos, ¿verdad? O tal vez lo tocaron pero eh, fue muy abstracto en su momento y no llegaron a hacer muchos ejercicios, por ende ya se les olvidó todos estos conceptos. Y bueno, y este es el momento en donde tenemos que volver a hacer una retroalimentación. Y la mejor manera de hacer esa retroalimentación es con ejercicios. Sin ejercicios no van a poder darle seguimiento a la materia, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestro res tiene que tener esta base. ¿Para qué? Para que nuestro res en sí en algún momento puedan migrar sin ningún problema de motor a otro motor, por ejemplo. Esas van a ser una de las fortalezas que va a tener sus trabajos. ¿Se entiende entonces, señores, lo que vamos a hacer el día sábado y cuál es el compromiso que ustedes deben de asumir? ¿Alguna consulta que tengan? Yo sé que el concepto de interfaz, repito, es un poco abstracto, ¿verdad? A esto es lo que se le conoce como polimorfismo en una programación orientada a objetos. Un mismo objeto asume diferentes comportamientos de diferentes formas. Polimorfismo significa múltiples formas. ¿Por qué significa polimorfismo múltiples formas? ¿Y por qué decimos que esto es un ejemplo claro de polimorfismo? Porque en este caso yo tengo una interfaz que tiene un comportamiento, pero este comportamiento en algún momento asume el comportamiento del PostgreSQL, en otro momento asume el comportamiento del MySQL y en otro momento asume el comportamiento del Oracle. Un mismo objeto asume múltiples formas. Forma PostgreSQL, forma MySQL y forma Oracle. Bien, el día sábado, repito, nosotros nos conectamos a partir de las 9 y el día sábado sí va a ser 100% práctico. Yo ni bien termine la sesión voy a levantar el proyecto en la plataforma y en el grupo, mejor dicho, de tal manera a que ustedes puedan descargar este ejemplo. Y también voy a levantar el video del día de hoy, voy a levantar en el canal y voy a compartir con ustedes el link para que puedan darle seguimiento el día de hoy o evidentemente el día de mañana o cuando ustedes lo dispongan. De mi parte por hoy ha sido todo, señores. Si no tienen alguna duda les liberaría ya. Esto el día de hoy fue una introducción a lo que vamos a llevar a la práctica el día sábado. No se preocupen que volvemos a repetir el día sábado si es necesario desde cero. La idea es que ustedes practiquen, que se entienda, ¿sí? No tengan duda en volver a mencionar que no se entendió o que necesitan otros ejemplos, que quieren llevarlo desde cero. Borramos todos estos ejemplos y volvemos a hacerlo, no hay ningún problema, depende netamente de ustedes, ¿no? El punto es que me hagan saber nada más esa situación para que podamos encararlo.
Bien, de mi parte es todo por el momento, señores. Les deseo un buen resto de jornada y nos estaremos viendo el día sábado. Nada, buenas noches.